Cordial saludo, mi nombre es Jamie Lorena Colorado. El día de hoy estaré presentando la presentación de las unidades del curso Observación y Entrevista. La observación. La observación es un método fundamental para recoger información, es una técnica para que se puede llevar a cabo de diferentes maneras. Tiene un orden, una metodología y pueden variar de acuerdo al propósito y el contexto de la investigación o la evaluación que se requiera. Uno de los pasos es definir los objetivos en el cual se pretende observar y analizar cuál es el propósito de la observación, lo que nos ayudará a guiar todo el proceso. Luego se debe seleccionar los participantes. Posterior a esto se selecciona el entorno que va a ser observado y se diseña un protocolo de observación. Esto nos ayuda a asegurar que los observadores recopilen los datos consistentes y relevantes de manera más confiable. Luego se realiza la observación, se registran los datos, en esta recopilación o registro de datos se pueden incluir los detalles sobre el comportamiento, expresiones faciales y comunicación no verbal, las interacciones que tienen las personas que han sido observadas. Luego se hace un análisis de datos, se analizan de manera sistemática y se pueden utilizar métodos cualitativos y cuantitativos de acuerdo a la investigación realizada. La interpretación de los datos y la comunicación de hallazgos. Se comunican de manera clara, concisa, a través de informes o presentaciones orales según lo requiera el contexto. Por acá seguimos con la entrevista. La entrevista es una técnica de comunicación, recolección de información ampliamente utilizada en diversos campos, incluyendo la psicología, la investigación, el periodismo y los recursos humanos, la medicina, entre otros. La entrevista consiste en una conversación entre una, dos o más personas en la que una parte es el entrevistador y realiza una serie de preguntas. La otra parte es el entrevistado, el cual da las respuestas a estas preguntas. Los pasos para realizar una entrevista. Entonces tenemos el paso número 1, que es la preparación. En la preparación tenemos definir el objetivo, tener claro cuál es la información y las respuestas que se están buscando y establecer los objetivos de los propósitos claramente. Identificar al entrevistado, tenemos que tener definido a quién se va a entrevistar y para qué. Se debe hacer una investigación previa sobre la entrevista, estar preparado para poder formular una serie de preguntas. Posterior a esto, se prepara la lista de preguntas con información necesaria. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. En el paso número 2 se establece un ambiente adecuado, se selecciona el lugar, el momento y se hace la presentación. En el paso número 3, como tal, ya se realiza la entrevista, se hacen las preguntas, se escucha atentamente al entrevistado. La idea es tener un flujo lógico en la conversación, en la entrevista, que sea de manera lógica, organizada y coherente. Evitar las interrupciones, tomar nota o grabar. Es muy importante en el momento que estamos grabando, si está autorizado, tener un consentimiento informado y establecer la comunicación indicándole al entrevistado para qué se va a realizar la grabación, cuál es el fin. En el paso número 4 se cierra la entrevista. Entonces es el momento para como agradecer, aclarar dudas y se hace pues al finalizar y se brinda el agradecimiento por la participación. Luego pasamos al paso número 5, que es la post-entrevista. Allí encontramos la transcripción de la entrevista,
la confidencialidad. Es muy importante que los datos recopilados se mantengan de manera confidencial, especialmente en una entrevista de contexto clínico o de investigación. Y por último se hace el informe o la acción. Ya dependiendo de los objetivos, se utiliza la información recopilada para redactar un informe y tomar las decisiones de contratación o elaborar un diagnóstico. Existen varios tipos de entrevista. Cada tipo de entrevista tiene un enfoque diferente y un objetivo diferente. La elección del tipo de entrevista depende de la situación y los momentos específicos. Por nombrar algunas, existe la entrevista de selección de personal, evaluación de desempeño, la psicológica, investigación de panel, entrevista grupal, entrevista de salida, entrevista de investigación, mercadeo, clínica, evaluación de competencias e investigación criminal. Para concluir, entonces, podemos decir que tanto la observación como la entrevista son herramientas valiosas de investigación. En la elección entre ellas depende el objetivo de investigación y la naturaleza de los datos requeridos. La observación. En la observación generalmente no hay interacción directa con los participantes, ya que se puede minimizar la influencia del investigador en el comportamiento observado. Y en la entrevista, por el contrario, existe una interacción directa con los participantes y puede influir sus respuestas y percepciones. Son las dos diferencias que se hallan entre esta. Cabe resaltar que también en la entrevista tenemos test para poder identificar personalidades, comportamientos, habilidades, destrezas, entre otras más. Muchas gracias.